En teoría, en México, la privacidad de las personas está protegida por ley, pero claro, la realidad cuenta una historia muy, muy diferente. Una historia de vigilancia masiva, de espionaje, así que hoy vamos a analizar precisamente eso. ¿Cómo es posible que en una democracia las herramientas de espionaje acaben apuntando a los propios ciudadanos? Y bueno, la punta del iceberg de todo esto saltó en 2017. Salió un informe de Citizen Lab que, bueno, destapó algo que desafía toda lógica. Resulta que el objetivo de un software espía, ojo, de grado militar, no era un criminal, era el hijo, menor de edad, de la periodista Carmen Aristegui. Sí, sí, como se oye, un niño. Claro, esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Si estamos en una democracia, con leyes que se supone están diseñadas para proteger la privacidad, ¿cómo narices es posible que pase algo así? Vale, pero para entender bien lo que pasa en México, primero tenemos que dar un pasito atrás. Porque, a ver, el espionaje estatal no es algo exclusivo de México, ni mucho menos. Es un fenómeno global. Y para entender el caso concreto, es fundamental tener una visión de conjunto. Y la pieza central de todo este puzzle son los metadatos. A ver, la definición técnica es un poco rollo. Datos estructurados sobre datos. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues muy sencillo. Revelan con quién se habla, cuándo, desde dónde y por cuánto tiempo. Ojo, no el contenido de la conversación, el qué se dice, pero sí todo lo demás. Es, para que nos entendamos, la huella digital de nuestra vida. Y aquí se ven muy bien los dos extremos, los dos polos opuestos de este espectro. Por un lado, tenemos un país como Islandia con unas leyes de protección de datos súper estrictas. Y en el otro extremo, pues, está China, donde la vigilancia es prácticamente total y las empresas, bueno, están obligadas a colaborar sí o sí. Son dos mundos, vamos. Vale, con esta idea general en la cabeza, volvemos a México. Porque si uno mira las leyes sobre el papel, la verdad es que el país parece tenerlo todo bien atado. Vamos a ver cuál es esa versión oficial. Y es que, en teoría, la protección es bastante sólida. El artículo 16 de la Constitución, por ejemplo, garantiza la protección de datos y comunicaciones. Luego hay una ley federal específica para lo que llaman datos sensibles, como opiniones políticas o el estado de salud. Y lo más importante, la pieza clave de todo el sistema. Para cualquier vigilancia hace falta una orden judicial de un juez federal. O sea, que suena bien, ¿no? Parece que todo está controlado. Pero siempre hay un pero. Ahora vamos a pasar del papel a la cruda realidad, a lo que pasa de verdad sobre el terreno. Y es justo aquí donde la historia oficial y lo que se ha podido documentar, bueno, toman caminos completamente opuestos. Fijaos en lo que dice una organización que se llama Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D para los amigos. Lo resumen de una forma que no deja lugar a dudas. Cito textualmente. La mayoría de las acciones de vigilancia del Estado se ejecutan sin autorización legal y se utilizan para fines ilegítimos. O sea, más claro el agua. Y esta tabla ayuda a entender cómo es posible que esto pase. Son las puntuaciones de privacidad de las grandes empresas de telecomunicaciones. Y hay una columna que es demoledora, la de notificación al usuario. ¿El resultado? Un cero. Un cero rotundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el gobierno pide los datos de alguien, esa persona simplemente no se entera. Jamás. Y para hacernos una idea de la escala de la que estamos hablando, solo en el año 2015, las autoridades llegaron a hacer casi 48.000 solicitudes de vigilancia. Es una barbaridad, un volumen que indica que no hablamos de casos aislados, sino de un monitoreo a gran escala. Pero si ese dato es grande, este es directamente demoledor. Atentos. En el estado de Veracruz, de todas esas acciones de vigilancia, ¿cuántas acabaron llevando a alguien a juicio? Pues menos del 0,40%, menos de medio punto porcentual. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. Si no se está usando para perseguir delitos, entonces ¿para qué se usa todo esto? Bueno, pues parte de la respuesta está en las herramientas que se utilizan. Y es que no hablamos de simples escuchas telefónicas. ¿Qué va? Hablamos de software espía súper sofisticado como FinFisher o el ya famosísimo Pegasus. Son herramientas de grado militar capaces de convertir un móvil en un espía de bolsillo. Pueden activar la cámara, el micrófono, sin que la persona se dé cuenta de absolutamente nada. Y lo más grave es que está documentado que varias agencias mexicanas, tanto estatales como federales, han comprado y usado estos programas. Vale, hemos visto los datos, las herramientas, pero ahora vamos a lo importante. ¿Qué impacto real tiene todo esto? ¿Cuál es el coste humano de vivir en una democracia que en la práctica está bajo vigilancia? Porque esto es lo más revelador de todo. ¿Quiénes son los objetivos? Y la lista, la verdad, habla por sí sola. Periodistas que investigan casos de corrupción. Activistas anticorrupción. Abogados de derechos humanos. Políticos de la oposición. Incluso los que apoyaban un impuesto a los refrescos. El patrón parece bastante claro, ¿no?
No se vigila solo a presuntos criminales, se vigila a la crítica, a la disidencia. Y el caso de Ayotzinapa es quizá el ejemplo más sangrante de hasta dónde puede llegar esto. Un grupo de expertos internacionales que estaba investigando la desaparición de los 43 estudiantes fue atacado una y otra vez con software espía. ¿Y cuándo ocurrieron esos ataques? Pues qué casualidad, justo después de que presentaran informes muy críticos con la versión oficial del gobierno. Esto ya no es solo vigilancia, es un ataque directo a un proceso de búsqueda de justicia y verdad. Visto el panorama, que la verdad es bastante desolador, la pregunta es inevitable. ¿Se puede hacer algo para proteger la privacidad? ¿Hay alguna salida? Vamos a pasar de analizar el problema a ver qué posibles soluciones se proponen. Pues sí, hay propuestas sobre la mesa, y son bastante concretas. Se habla de crear un organismo de supervisión que sea de verdad independiente del gobierno, de poner reglas mucho más claras para la colaboración entre las autoridades y las empresas, para que no sean cómplices por omisión, también de crear tribunales especiales para estos casos, y quizás la más importante de todas, la petición de prohibir explícitamente, por ley, el espionaje contra periodistas, activistas y oponentes políticos. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que en el fondo resume el núcleo de todo este problema y que va mucho más allá del caso de México. Cuando el Estado nos vigila, ¿quién vigila al Estado?